Elige a una de mis chicas. Humano. Todos se rieron cuando escogí a la más fea, pero ella es muy especial. El sabor de la sangre llenó la boca de Magnus mientras recuperaba la conciencia. Su cuerpo resentía el combate del día anterior, y sus músculos protestaron cuando se movió sobre el duro suelo de piedra. La tenue luz que se filtraba por la ventana enrejada revelaba la estrecha celda que había llamado hogar durante los últimos 3 ciclos. Afuera, el sol alienígena proyectaba un pálido resplandor azul sobre el patio de la prisión, donde otros cautivos deambulaban, con sus figuras encorvadas y derrotadas. Magnus no era como ellos. Se negaba a ser quebrado. Un guardia se acercó a su celda, su piel azul brillando con las marcas ceremoniales que designaban su rango entre los orianos. El alto y musculoso alienígena se cernía sobre Magnus mientras la puerta de la celda se abría con un chirrido. De pie, humano, ordenó el guardia, su voz un profundo estruendo que parecía hacer vibrar el aire mismo. La Suprema ha solicitado tu presencia. Magnus se levantó lentamente, con cuidado de no mostrar ninguna señal de debilidad, a pesar del dolor punzante que sentía en las costillas. 3 rotas, si tenía que adivinar. La pelea con la salvaje bestia Saxier había sido brutal, pero había logrado clavar su lanza de madera en el ojo de la criatura cuando ésta se abalanzó a su garganta. La multitud había rugido con aprobación, sin esperar que el humano de aspecto frágil sobreviviera. Esa había sido su 7ª victoria en la arena. ¿Qué quiere tu Suprema conmigo?, preguntó Magnus, con la voz ronca por el desuso. El guardia no respondió, simplemente lo empujó hacia adelante con el extremo romo de su lanza. Magnus avanzó por los estrechos pasillos del complejo penitenciario, pasando junto a otras celdas donde se encontraban humanos y diversas especies alienígenas. La mayoría evitaba su mirada. La victoria en la arena significaba poco cuando el mañana podía traer la muerte. Al salir al patio, la plena luz del sol alienígena los bañó. A diferencia de la estrella amarilla de la Tierra, esta teñía todo de un pálido tinte azul al que Magnus había tardado meses en acostumbrarse. El planeta Auria era hermoso en su crudeza. Vastas selvas con árboles que alcanzaban alturas imposibles, criaturas que desafiaban los patrones evolutivos de la Tierra, y los propios orianos, una especie cuya fuerza y tecnología les había permitido subyugar varios mundos, incluidas colonias de la Tierra. Al otro lado del patio, Magnus vio a Coral, otro luchador humano que había sobrevivido a casi tantos combates como él. La piel oscura de Coral estaba marcada con heridas frescas, evidencia de su propia batalla reciente. Sus miradas se encontraron brevemente, una comunicación silenciosa pasando entre ellos. Si la Suprema los había llamado a ambos, algo inusual estaba sucediendo. Magnus reconoció Coral con un asentimiento cuando los juntaron. Te ves terrible. Magnus logró una débil sonrisa. Deberías ver al otro tipo. Los guardias los escoltaron más allá de los muros de la prisión por primera vez desde su captura. Magnus respiró profundamente el aire, más limpio que el hedor rancio de las celdas. Fueron conducidos a través de un mercado donde los orianos se detenían a mirar a los cautivos humanos. Los niños señalaban con curiosos dedos azules mientras sus padres los apartaban como si la humanidad pudiera ser contagiosa. La ciudad de Horus se extendía ante ellos. No era la metrópolis resplandeciente de tecnología avanzada que Magnus había imaginado desde su celda, sino un lugar de piedra y madera, notablemente similar a las antiguas ciudades humanas, a pesar de estar en un mundo a años luz de la Tierra. Los orianos, a pesar de todas sus diferencias físicas, se habían desarrollado siguiendo líneas sorprendentemente paralelas a la humanidad. En el centro de la ciudad se alzaba una estructura masiva que solo podía ser el Palacio de la Suprema. Un imponente edificio de piedra oscura que parecía absorber la luz azul del sol en lugar de reflejarla. Guardias con lanzas ornamentadas montaban guardia mientras se acercaban. ¿Por qué estamos aquí?, susurró Coral. Magnus negó con la cabeza. Quizás finalmente nos van a ejecutar. Después de todo el entretenimiento que hemos proporcionado. Lo dudo. Fueron conducidos a través de salones cavernosos decorados con tapices que representaban grandes cacerías y batallas. Nobles orianos con ropas elaboradas los observaban pasar, susurrando detrás de abanicos pintados.
La riqueza expuesta era asombrosa en comparación con la miseria de la prisión. Finalmente, llegaron a una vasta cámara donde una sola figura estaba sentada en un estrado elevado. La gobernante suprema de Horus, Ariana, no era lo que Magnus había esperado. En lugar de una guerrera musculosa como la mayoría de los orianos, era esbelta, de apariencia casi delicada. Su piel azul era varios tonos más clara que la de sus súbditos, marcada con intrincados patrones que parecían brillar con la luz que entraba por los altos ventanales. «Los campeones humanos», dijo ella, su voz resonando fácilmente por la cámara a pesar de su tono suave. «He oído mucho sobre vuestras actuaciones en mi arena». Magnus permaneció en silencio, estudiando a la gobernante con atención. A su lado había varios guardias con armadura, lanzas y espadas curvas en sus cinturones. Un movimiento en falso significaría la muerte. «Os preguntaréis por qué os he traído aquí», continuó Ariana, levantándose de su trono. Descendió los escalones con una gracia fluida. «Hoy se celebra el Festival de la Selección, una tradición ancestral de mi pueblo, y este año he decidido incluiros». «¿Incluirnos en qué exactamente?», preguntó Coral, ganándose un fuerte golpe con el asta de la lanza de un guardia. Ariana sonrió, revelando dientes tan blancos como hueso pulido. «En la elección de parejas, por supuesto». Magnus sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «No somos ganado de cría». «No», convino ella, rodeándolos lentamente. «Sois guerreros que habéis demostrado vuestro valor a través del combate y la supervivencia. Cualidades muy valoradas entre el pueblo oriano. Cualidades que fortalecerían nuestros linajes». Aplaudió y se abrió una puerta lateral. Entraron 5 jóvenes mujeres orianas, cada una ataviada con ropas elaboradas que dejaban poco a la imaginación. 4 de ellas eran sorprendentemente hermosas según los estándares orianos, altas y con cuerpos perfectamente proporcionados, su piel azul brillando con salud y juventud. Se movían con una gracia practicada, sus expresiones llenas de desdén al mirar a los cautivos humanos. La quinta era diferente, más pequeña que las demás, con una ligera cojera al caminar. Su piel era de un azul más pálido, casi gris en algunas partes, marcada con lo que parecían ser cicatrices en lugar de los patrones decorativos de las otras. Sus ojos, sin embargo, captaron la atención de Magnus de inmediato. Mientras las miradas de las otras contenían desprecio o indiferencia, la suya ardía con una inteligencia y una intensidad que parecían atravesarlo. «Mis hijas», anunció Ariana con orgullo, señalando a las 5 mujeres, criadas y entrenadas para ser las compañeras perfectas de guerreros de valor excepcional. «Hoy, como recompensa por vuestra supervivencia en la arena, cada uno puede seleccionar a una como su pareja». Magnus intercambió una mirada con Coral, viendo su propia confusión reflejada en ella. Esto no era en absoluto lo que habían esperado. «¿Y si nos negamos?», preguntó Magnus. La sonrisa de Ariana no vaciló. «Entonces regresaréis a la arena, donde os espera el próximo combate con criaturas mucho más letales que cualquiera a las que os hayáis enfrentado antes. Pocos sobreviven al 7º ciclo de combate. Ninguno ha sobrevivido al 8º. Una sentencia de muerte apenas velada». «¿Y qué pasa si elegimos?», insistió Coral. «Seréis trasladados al barrio de los guerreros de la ciudad, se os concederán ciertas libertades, aunque naturalmente bajo vigilancia. Continuaréis luchando en combates ceremoniales durante los festivales, pero vuestra supervivencia ya no estará en constante duda». La mirada de Ariana se endureció. «Y proporcionaréis a mis hijas descendencia que combine las mejores cualidades de nuestras 2 especies. Así que, después de todo, se convertirían en ganado de cría, solo que con mejores alojamientos. Elegid», ordenó Ariana, señalando a las 5 mujeres. Coral dio un paso adelante primero, sus ojos inmediatamente atraídos por la más alta de las hijas, cuya belleza era obvia incluso para los estándares humanos. Ella respondió con una ligera sonrisa, claramente acostumbrada a ser la primera opción. «La elijo a ella», dijo Coral, señalando a la belleza alta. Ariana asintió con aprobación. «Varina, una excelente elección. Tiene la sangre de 10 generaciones de guerreros campeones». Todos los ojos se volvieron hacia Magnus.
Estudió a cada una de las mujeres restantes con atención, notando cómo 4 de ellas se erguían, anhelando su atención. Solo la que tenía cicatrices permanecía quieta, sus ojos inusuales sin apartarse de su rostro. Algo en ella lo llamaba. Quizás era la falta de artificio. O tal vez era la fuerza silenciosa que percibía bajo su exterior dañado. En ella, vio algo de sí mismo. Alguien que había sufrido pero se negaba a ser definido por ese sufrimiento. La elijo a ella, dijo Magnus, señalando a la mujer con cicatrices. Un silencio de asombro cayó sobre la cámara, seguido de risas mal disimuladas de varios de los nobles orianos. Incluso Coral lo miró con incredulidad. ¿Naira? La voz de Ariana contenía una genuina sorpresa. ¿Deseas seleccionar a Naira? La mujer con cicatrices, Naira, levantó ligeramente la barbilla, la única indicación de que había oído su nombre. ¿Acaso no está disponible para la selección?, preguntó Magnus, manteniendo su voz firme. Lo está, respondió Ariana lentamente. Pero es imperfecta. Un experimento que no logró los resultados deseados. Las otras son muy superiores en todos los sentidos. Entonces elijo la imperfección, declaró Magnus con firmeza. A ella. Las risas se hicieron más fuertes, resonando en las paredes de piedra. La expresión de Naira permaneció sin cambios, pero Magnus creyó ver un destello de algo en sus ojos. Sorpresa, quizás, o alivio. Ariana lo estudió por un largo momento antes de asentir. Muy bien, Naira es tuya. Quizás vosotros los humanos valoráis cualidades diferentes a las nuestras. Se volvió para dirigirse a un asistente cercano. Preparad aposentos para nuestros campeones y sus parejas elegidas. La ceremonia se llevará a cabo al atardecer. Mientras la cámara comenzaba a vaciarse, Coral se acercó a Magnus. ¿Has perdido la cabeza?, susurró. Podrías haber tenido a cualquiera de las otras. Hice mi elección, respondió Magnus simplemente. Todo el mundo se está riendo de ti. ¿Por qué elegir a la fea cuando? Magnus lo interrumpió con una mirada seca. Ella no es una cosa para ser juzgada por su apariencia. Ninguna de ellas lo es. Coral negó con la cabeza. Es tu funeral, amigo. Solo no vengas a llorar cuando te des cuenta de tu error. Los guardias los separaron entonces, llevando a cada uno hacia aposentos diferentes. Magnus fue llevado a una habitación pequeña pero bien equipada con muebles de verdad, un lujo después de meses en un suelo de piedra. Incluso había una ventana, aunque enrejada, que daba a un jardín donde criaturas de pelaje azul parecidas a conejos saltaban entre extrañas plantas con flores. Le proporcionaron ropa limpia y agua para lavarse la suciedad de la prisión. Sus heridas fueron tratadas por una sanadora oriana cuyo tacto fue sorprendentemente gentil a pesar de su evidente aversión por la fisiología humana. Cuando el sol comenzó a descender, proyectando largas sombras sobre el jardín, la puerta de su habitación se abrió. Naira entró sola, vestida con ropas sencillas que contrastaban fuertemente con los elaborados trajes de sus hermanas. De cerca, sus cicatrices eran más prominentes, una red de finas líneas a través de sus brazos y cuello, desapareciendo bajo su ropa. Dijeron que debía prepararte para la ceremonia. Habló por primera vez, su voz más grave y ronca que la de una mujer oriana típica. Magnus señaló la silla frente a la suya. Por favor, siéntate. Ella dudó antes de obedecer, sus movimientos cuidadosos y deliberados. Has sorprendido a todos hoy, incluyéndote a ti. Una pequeña sonrisa rozó sus labios. Especialmente a mí. ¿Por qué?, preguntó Magnus. Seguramente has tenido pretendientes antes. Naira rió, un sonido sin humor. Soy un experimento fallido, humano. Mi propósito era desarrollar rasgos mejorados que beneficiaran nuestros linajes. En cambio, emergí defectuosa, físicamente más débil que mis hermanas, marcada por los procedimientos que debían perfeccionarme. ¿Qué tipo de procedimientos? Tocó una de las cicatrices en su brazo. Intentos de potenciar habilidades naturales. Mis hermanas recibieron tratamientos que perfeccionaron sus cuerpos, las hicieron más fuertes, más ágiles, más hermosas. Los míos fueron diferentes. ¿Cómo? Los ojos de Naira se encontraron con los suyos. Y de nuevo,
Le sorprendió su intensidad. Donde ellas ganaron perfección física, yo gané algo más. Algo que la Suprema considera mucho menos valioso. ¿Y qué es? En lugar de responder, se levantó y se acercó a la ventana. La ceremonia comenzará pronto. Los guardias vendrán por ti en breve. Se volvió hacia él. Deberías saber que esta no es una elección que pueda deshacerse. Una vez que el vínculo se complete, estaremos emparejados hasta la muerte. Entiendo, dijo Magnus, aunque en verdad entendía muy poco de lo que estaba sucediendo. ¿De verdad? Su mirada era penetrante. Podrías haber elegido a cualquiera de mis hermanas. Son todo lo que un varón oriano desearía. ¿Por qué elegirme a mí? Magnus consideró su respuesta cuidadosamente. Porque cuando las miré, vi un vacío detrás de sus ojos. Cuando te miré a ti, vi algo real. La expresión de Naira se suavizó momentáneamente antes de que su guardia volviera a levantarse. Bonitas palabras de un humano bonito. Veremos si se mantienen después del vínculo. Antes de que pudiera interrogarla más, llegaron los guardias para escoltarlos a la ceremonia. Fueron conducidos a un patio circular donde Coral y Varina ya esperaban junto a Ariana y varios orianos de aspecto importante. El sol poniente bañaba todo en una profunda luz púrpura, dándole a la escena una cualidad de otro mundo que le recordó a Magnus con fuerza lo lejos que estaba de casa. La ceremonia en sí fue breve pero extraña. Ariana pronunció palabras en el idioma oriano mientras los asistentes dibujaban patrones simbólicos en las frentes tanto de los humanos como de sus parejas elegidas usando una pasta azul. Cuando fue el turno de Magnus, sintió una extraña sensación de hormigueo donde la pasta tocó su piel. Con estas marcas, estáis vinculados, declaró Ariana cuando terminaron de pintar. Que vuestras uniones traigan fuerza a nuestros dos pueblos. Al pronunciarse las últimas palabras, Magnus sintió una sacudida repentina, como si una corriente eléctrica hubiera pasado entre él y Naira. Por la brusca inhalación de ella, supo que también lo había sentido. Sus miradas se encontraron, y por un instante, Magnus tuvo la desorientadora sensación de verse a sí mismo a través de los ojos de ella. El momento pasó rápidamente, dejándolo ligeramente mareado. Cuando miró a Naira de nuevo, su expresión era cautelosa, pero había un nuevo cansancio en ella que no estaba presente antes. El vínculo está completo, anunció Ariana, con satisfacción evidente en su voz. Llevadlos a sus aposentos. Mañana comenzarán sus nuevas tareas. El barrio de los guerreros resultó ser una sección de la ciudad adyacente a los campos de entrenamiento donde los soldados orianos perfeccionaban sus habilidades. A Magnus y Naira se les dio una modesta vivienda con 2 habitaciones, lejos de ser lujosa, pero infinitamente mejor que una celda de prisión. Había guardias apostados afuera, un recordatorio de que, a pesar de su estatus mejorado, seguían siendo cautivos. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Magnus una vez que estuvieron solos. Naira se movía por el espacio, examinando su nuevo hogar con un desapego clínico. Ahora vivimos como pareja. Entrenarás con los guerreros, lucharás en combates ceremoniales durante los festivales. Eventualmente, se interrumpió. ¿Eventualmente qué? Eventualmente, se espera que produzcamos descendencia. Su tono era práctico. Ese es el propósito de la ceremonia de selección. Magnus se sentó pesadamente en el borde de la plataforma para dormir. ¿Es eso siquiera posible entre nuestras especies? La Suprema cree que sí. Nuestros científicos han estudiado la fisiología humana extensamente desde que vuestro pueblo estableció colonias en este sector. Ha habido experimentos. La implicación hizo que a Magnus se le erizara la piel. ¿Y si no funciona? La expresión de Naira se oscureció. Entonces nos volvemos prescindibles. Un pesado silencio cayó entre ellos. Afuera, las extrañas llamadas de las criaturas nocturnas llenaban el aire mientras la oscuridad descendía por completo sobre Horus. Deberías descansar, dijo finalmente Naira. Mañana será un día difícil. ¿Dónde dormirás tú?, preguntó Magnus, notando que solo había una plataforma para dormir. Yo dormiré en el suelo. Estoy acostumbrada a la incomodidad. Magnus negó con la cabeza. No. La plataforma es lo suficientemente grande para los dos. Podemos compartirla sin cruzar límites.
Naira pareció sorprendida pero asintió. «Como desees». Se acomodaron torpemente en lados opuestos de la plataforma, de espaldas el uno al otro. A pesar de su agotamiento, a Magnus le costaba conciliar el sueño. Las preguntas daban vueltas en su mente sobre la Tierra, sobre su futuro en este mundo alienígena, y sobre la mujer que yacía a su lado con sus misteriosas cicatrices y su mirada penetrante. «¿Por qué te llamaron un experimento fallido?», preguntó en voz baja, sin saber si ella todavía estaba despierta. Durante un largo momento, no hubo respuesta. «Porque no me convertí en lo que querían». «¿Y qué era eso?». Otra pausa. «¿Un recipiente sin mente de perfección física? Diseñado para criar guerreros fuertes sin el inconveniente del pensamiento independiente. ¿Y en cambio? En cambio, los procedimientos mejoraron mi mente en lugar de mi cuerpo. Veo cosas que otros no pueden. Siento cosas que otros no sienten». Su voz bajó a un susurro. «Temen lo que no pueden controlar». «¿Qué cosas ves?», preguntó Magnus. «Verdades, intenciones, a veces fragmentos de pensamientos». Se movió ligeramente. «Cuando me elegiste hoy, vi tu mente, solo por un instante. No eres lo que esperaba. ¿Eso es bueno o malo?». «No lo sé todavía», admitió. «Pero es interesante». Con esa críptica declaración, se quedó en silencio. Finalmente, el agotamiento de Magnus venció su curiosidad, y se sumió en un sueño intranquilo lleno de sueños de figuras de piel azul y extrañas ceremonias. La mañana llegó con el duro sonido de una campana. Magnus se despertó y encontró a Naira ya levantada, vestida con ropa de entrenamiento similar a la que usaban los guerreros orianos. Le arrojó un bulto de ropa. «Ponte esto. Te esperan en los campos de entrenamiento de inmediato». Magnus se vistió rápidamente, notando que las prendas estaban bien hechas pero diseñadas para permitir libertad de movimiento. «¿Qué haré exactamente?». «Aprender a luchar como un guerrero oriano», respondió ella. «Los combates ceremoniales son diferentes de las batallas de arena que has experimentado. Hay reglas, técnicas, armas específicas. ¿Y tú? ¿Qué harás mientras yo entreno?». Una sombra cruzó su rostro. «Tengo mis propias obligaciones». Antes de que pudiera insistir, llegaron guardias para escoltarlo a los campos de entrenamiento. Magnus miró hacia atrás mientras se lo llevaban, pero Naira ya había dirigido su atención a otra parte, despidiéndolo efectivamente. Los campos de entrenamiento eran un vasto espacio abierto donde docenas de guerreros orianos practicaban con diversas armas: lanzas, espadas curvas, arcos y lo que parecían ser cuchillos arrojadizos. Coral ya estaba allí, intentando torpemente imitar los movimientos de un instructor oriano con una espada de práctica de madera. «Ah, llega el humano que eligió la imperfección», resonó una voz profunda. Un guerrero oriano de complexión masiva se acercó, su piel azul adornada con elaboradas cicatrices de batalla que parecían ser marcas de orgullo más que de infortunio. «Soy Drex, maestro de armas. Te dirigirás a mí como maestro Drex». Magnus asintió, manteniendo una expresión neutra, a pesar de la condescendencia en el tono del guerrero. «Veamos qué habilidades posees», dijo Drex, lanzándole una lanza de práctica de madera. «Atácame». Magnus atrapó el arma con suavidad, probando su peso. Era más pesada de lo que parecía, el equilibrio diferente al de las lanzas toscas que había usado en la arena. Aún así, un arma era un arma. Rodeó a Drex con cautela, observando la postura del guerrero y la forma en que sostenía su propia lanza de práctica. El oriano era claramente experimentado, su cuerpo relajado pero listo para moverse en cualquier dirección. Sin previo aviso, Magnus se abalanzó, amagando alto antes de cambiar a un golpe bajo dirigido a las piernas de Drex. El oriano paró con facilidad, contraatacando con un barrido que casi le quita los pies a Magnus. Solo un rápido salto hacia atrás lo salvó de caer. «No está mal», reconoció Drex, «pero predecible». Intercambiaron varios golpes más, con Magnus a la defensiva la mayor parte del tiempo. Drex era más rápido y fuerte, pero Magnus había sobrevivido en la arena aprendiendo a leer a sus oponentes. Comenzó a detectar patrones en los movimientos del oriano, el ligero cambio de peso que telegrafiaba su próximo ataque. Cuando Drex se lanzó con una estocada poderosa,
Magnus estaba listo. Se hizo a un lado, dejando que la lanza pasara a centímetros de él. Luego golpeó el asta con su propia arma mientras enganchaba su pie detrás del tobillo de Drex. La combinación hizo que el oriano tropezara hacia adelante, perdiendo el equilibrio. Un vitoreo se elevó de algunos de los guerreros que observaban, rápidamente silenciado cuando Drex recuperó el equilibrio y se volvió con un brillo peligroso en los ojos. Inteligente, dijo, su tono sugería que no era del todo un cumplido. Pero la inteligencia solo te lleva hasta cierto punto contra una fuerza superior. Atacó de nuevo, esta vez con una serie de golpes rápidos que hicieron retroceder a Magnus. Un golpe se deslizó más allá de la guardia de Magnus, impactando su hombro con fuerza suficiente para entumecerle el brazo. Otro lo alcanzó en las costillas, las mismas que se habían roto en la arena y apenas habían comenzado a sanar. El dolor explotó en el costado de Magnus, dejándolo caer sobre una rodilla. Drex se paró sobre él, con la lanza de práctica apuntando a su garganta. «Ríndete», ordenó el oriano. «Me rindo», logró decir Magnus entre dientes. Drex asintió, bajando su arma. «Tienes potencial, humano». Más de lo esperado, miró a los otros guerreros. «Emparejadlo con Corvo para el entrenamiento de formas básicas. Necesitamos corregir su técnica antes de que desarrolle malos hábitos». Durante el resto de la mañana, Magnus entrenó junto a los guerreros orianos, aprendiendo su estilo de lucha a través de ejercicios repetitivos y formas. A pesar del dolor persistente en sus costillas, se esforzó por igualar el ritmo establecido por su nuevo compañero de entrenamiento, un oriano más joven llamado Corvo, que parecía menos despectivo que muchos de sus camaradas. Para el mediodía, los músculos de Magnus ardían por el esfuerzo y el sudor empapaba su ropa de entrenamiento. Cuando la campana señaló el descanso para la comida, estaba más que listo para descansar. «Lo hiciste bien», dijo Corvo mientras caminaban hacia el comedor. La mayoría de los nuevos reclutas no aguantan la sesión de la mañana en su primer día. «No soy exactamente un nuevo recluta», le recordó Magnus. «He estado luchando por mi vida durante meses». Corvo asintió. «Cierto, pero la lucha en la arena es caótica, desesperada. Lo que enseñamos aquí es disciplinado, controlado. Requiere diferentes fortalezas», le dio a Magnus una mirada curiosa. «¿Por qué elegiste a Naira en la ceremonia? Todo el mundo habla de ello. ¿Por qué no debería haberla elegido? Es diferente. Las otras están criadas para la perfección. Naira fue un experimento que salió mal». «Eso he oído». «¿Qué fue exactamente ese experimento?» Corvo miró a su alrededor antes de bajar la voz. «Dicen que estaba destinada a tener atributos físicos mejorados como sus hermanas, pero en cambio los procedimientos afectaron su mente. Algunos creen que puede ver los pensamientos de los demás. ¿Puede? No lo sé. Tales habilidades están prohibidas en nuestra sociedad. Aquellos que las demuestran suelen ser». Se interrumpió. «¿Suelen ser qué?» «Eliminados», terminó Corvo en voz baja. «Naira se salvó solo porque es la hija de la Suprema. Pero la mantienen apartada de los demás la mayor parte del tiempo». Esta nueva información preocupó profundamente a Magnus. Si lo que decía Corvo era cierto, Naira vivía bajo la constante amenaza de ejecución por habilidades que nunca pidió. El comedor era un gran espacio abierto donde los guerreros se sentaban en bancos bajos en mesas largas. Sirvientes orianos traían bandejas de comida, frutas extrañas, lo que parecía ser pan y algún tipo de carne asada que Magnus no pudo identificar. Vio a Coral sentado con Varina y un grupo de guerreros, riendo como si hubiera estado entre ellos durante años en lugar de un solo día. Magnus llevó su comida a una mesa menos concurrida, preguntándose dónde estaba Naira y qué obligaciones la habían mantenido alejada de la comida. Estaba a mitad de la comida cuando una conmoción en la entrada atrajo su atención. Un grupo de caza había regresado, arrastrando el cadáver de una enorme criatura de pelaje azul con múltiples patas y colmillos perversamente curvados. Los guerreros se agolparon alrededor, examinando a la bestia con comentarios de apreciación sobre su tamaño y ferocidad. «Un acechador del bosque», explicó Corvo, viendo el interés de Magnus. «Uno de los depredadores más peligrosos de la región. Rara vez se aventuran tan cerca de la ciudad».
Sin embargo, este lo hizo. Observó un guerrero mayor que se había unido a su mesa, el tercero esta temporada. Algo los está expulsando de su territorio. O alguien, sugirió otro guerrero. Hay rumores de humanos renegados estableciendo campamentos en el bosque profundo. El pulso de Magnus se aceleró. Humanos de las colonias. Los guerreros intercambiaron miradas. No es asunto tuyo, humano, dijo el mayor con desdén. Termina tu comida. El entrenamiento de la tarde comienza pronto. El resto del día pasó en una neblina de esfuerzo físico mientras Magnus era instruido en las técnicas de lucha orianas. Al atardecer, su cuerpo dolía de maneras que no había experimentado ni siquiera después del combate en la arena. Cuando finalmente fue liberado para regresar a sus aposentos, apenas podía caminar sin hacer una mueca de dolor. Encontró a Naira esperando, una pequeña olla con algo humeante sobre una piedra calefactora. Siéntate, ordenó, señalando la plataforma para dormir. Quítate la camisa. Demasiado agotado para discutir, Magnus obedeció. Naira se acercó con la olla y comenzó a aplicar una pasta cálida y aromática en sus costillas magulladas. Su tacto era gentil pero clínico, sin la torpeza que podría haber esperado. Esto ayudará con el dolor y acelerará la curación, explicó. Drex es conocido por ser especialmente duro con los nuevos guerreros que ve como un desafío a su autoridad. ¿Cómo sabes que entrené con Drex? Una ligera sonrisa rozó sus labios. Las noticias viajan rápido en el barrio de los guerreros, especialmente cuando un humano logra desequilibrar momentáneamente al maestro de armas. Magnus la estudió mientras trabajaba. En la penumbra de sus aposentos, con su atención centrada en su tarea, pudo apreciar mejor la sutil belleza de sus rasgos. Sus cicatrices, en lugar de restarle atractivo a su apariencia, le daban a su rostro un carácter del que carecían sus hermanas perfectas. Escuché algo interesante hoy, dijo con cuidado. Sobre tus diferencias. Sus manos se detuvieron momentáneamente antes de reanudar su trabajo. Ah, ¿sí? Dicen que puedes leer mentes. ¿Es verdad? Naira se echó hacia atrás, volviendo a poner la tapa en la olla. No exactamente. No oigo pensamientos como palabras ni veo imágenes como podrías imaginar. Es más como impresiones, sentimientos. A veces más fuertes, a veces apenas perceptibles. Y ahora mismo, ¿qué impresiones recibes de mí? Lo estudió por un largo momento. Curiosidad, cautela, dolor, aunque intentas ocultarlo, y debajo de todo, un ardiente deseo de libertad. Magnus no pudo negar la precisión de su evaluación. ¿Es por eso que te llaman un experimento fallido? ¿Porque tu mente fue mejorada en lugar de tu cuerpo? En parte, reconoció, pero sobre todo porque no puedo ser controlada tan fácilmente como mis hermanas. Veo las verdades detrás de las bonitas mentiras que nuestros líderes cuentan. Cuestiono cuando debería obedecer. Esos son rasgos peligrosos en nuestra sociedad. En muchas sociedades, coincidió Magnus, pensando en la propia historia de la tierra de reprimir a quienes desafían la autoridad. Hay algo más que debería saber, dijo Naira después de una pausa. La ceremonia de vinculación creó una conexión entre nosotros, una que se fortalece con la proximidad y el tiempo. ¿Qué tipo de conexión? Un vínculo mental. Ya siento tus emociones más claramente que las de los demás. Con el tiempo, puede que tú también empieces a sentir las mías. Magnus asimiló esta información con creciente inquietud. ¿No pensaste en mencionar esto antes de la ceremonia? ¿Habría cambiado tu decisión? Contraatacó. Te ofrecieron la elección entre tomar una pareja o regresar a una muerte segura en la arena. Tenía razón, aunque la idea de compartir sus pensamientos con alguien, aunque fuera parcialmente, era profundamente incómoda. ¿Puedes controlarlo? Bloquear la conexión hasta cierto punto, dijo. La distancia ayuda. También concentrarse en otras cosas. ¿Es por eso que te mantuviste alejada hoy? Naira asintió. En parte, pero también tengo mi propio entrenamiento al que asistir. ¿Entrenamiento para qué? En lugar de responder, se levantó y se acercó a la pequeña ventana que daba a la ciudad. Están sucediendo muchas cosas en Horus que aún no entiendes, Magnus.
Fuerzas que actúan bajo la superficie y que ni siquiera mi madre, la Suprema, puede controlar por completo. ¿Qué fuerzas? Se volvió hacia él, su expresión seria. Descansa un poco. Mañana será otro día difícil. Una vez más, había desviado su pregunta, pero Magnus estaba demasiado agotado para insistir. Se recostó en la plataforma para dormir, haciendo una mueca de dolor mientras su cuerpo maltrecho protestaba por el movimiento. Naira apagó las luces y se unió a él en la plataforma, manteniendo la misma distancia cuidadosa que la noche anterior. En la oscuridad, su voz sonó suave e inesperada. Hay una resistencia, susurró tan bajo que casi no la oyó. Humanos y orianos trabajando juntos contra el gobierno de mi madre. Se esconden en el bosque profundo, haciéndose más fuertes cada día. Magnus se quedó perfectamente quieto, temiendo que cualquier movimiento pudiera detener sus revelaciones. Los acechadores del bosque que son conducidos hacia la ciudad, no es un accidente. La resistencia está despejando territorio, estableciendo bases más lejos de las montañas. ¿Por qué me dices esto?, susurró Magnus de vuelta. Porque pronto tendrás que tomar una decisión, respondió. Y quiero que la tomes con los ojos abiertos. ¿Qué decisión? Pero Naira había dicho todo lo que pretendía decir. Se dio la vuelta y pronto su respiración se acomodó al ritmo del sueño, dejando a Magnus solo con preguntas que se multiplicaban en lugar de disminuir. Los días se convirtieron en semanas mientras Magnus se adaptaba a la rutina del entrenamiento de guerrero. Su cuerpo se fortaleció, las técnicas se volvieron más naturales hasta que pudo defenderse contra todos menos los luchadores orianos más hábiles. Drek seguía siendo un maestro duro, pero había un creciente respeto en la forma en que corregía la forma de Magnus o demostraba una maniobra particularmente compleja. Coral prosperaba en su nuevo entorno, su encanto natural ganándose a muchos de los guerreros orianos. Él y Varina parecían genuinamente contentos en compañía del otro. A menudo se les veía riendo juntos durante las comidas o caminando del brazo por el barrio de los guerreros. La relación de Magnus con Naira era más complicada. Compartían espacio vital pero poco más. Ella a menudo estaba ausente durante el día, atendiendo a lo que llamaba sus obligaciones, aunque nunca dio detalles sobre en qué consistían. Por la noche, mantenían su cuidadosa distancia en la plataforma para dormir, rara vez hablando más allá de asuntos prácticos. Sin embargo, a pesar de esta separación física y emocional, Magnus se encontraba cada vez más consciente de su presencia. A veces, sabía que estaba cerca antes de verla, una extraña presión en el borde de su conciencia que llegó a reconocer como su firma mental única. Ocasionalmente, experimentaba destellos de emociones que no parecían ser suyas, breves momentos de miedo, determinación o incluso esperanza que surgían y se desvanecían como relámpagos lejanos. La conexión mental sobre la que ella le había advertido se estaba fortaleciendo. Una noche, después de una sesión de entrenamiento particularmente agotadora en la que finalmente había logrado vencer a Corvo en un combate de práctica, Magnus regresó a sus aposentos y encontró a Naira ya allí. Estaba vestida de manera diferente a lo habitual, con prendas ajustadas que se parecían a las que usan los exploradores en lugar de su atuendo simple de siempre. «Empaca lo que necesites», dijo sin preámbulos. «Nos vamos esta noche». Magnus la miró confundido. «¿Irnos a dónde?» «Al bosque. Hay alguien a quien necesitas conocer». Le arrojó un bulto que contenía ropa oscura similar a la suya. «Ponte esto. Nos ayudará a movernos sin ser detectados». «¿Estás hablando de escapar?», se dio cuenta Magnus. «Los guardias estarán distraídos», lo interrumpió. «Hay una ceremonia esta noche en honor a los guerreros que completaron sus pruebas. La atención estará en la celebración, no en nosotros. ¿Y si nos atrapan?». La expresión de Naira se endureció. «Entonces morimos. Pero morimos de todos modos si nos quedamos». «¿Qué quieres decir?». «Mi madre ha decidido que el experimento humano no ha dado los resultados que ella quería. Tú y Coral ibais a ser los primeros sujetos de prueba, pero vuestra compatibilidad genética es más baja de lo esperado. Planea eliminaros a ambos e intentar un enfoque diferente con nuevos sujetos». La fría certeza en su voz no dejaba lugar a dudas. «¿Cómo sabes esto?». «La escuché discutirlo con sus consejeros». Naira se tocó la sien.
Mis defectos hacen que sea fácil que me pasen por alto. Olvidan que puedo sentir sus pensamientos incluso a distancia. Magnus consideró sus opciones. Escapar parecía una locura. 2 personas contra una ciudad entera de guerreros orianos. Pero quedarse significaba una muerte segura. ¿Qué hay de Coral y los otros como nosotros? No podemos ayudarlos ahora mismo, dijo Naira con firmeza. Pero si la resistencia puede llegar a ellos, podría haber una oportunidad de volver por los demás. Magnus tomó su decisión. ¿Cómo pasamos a los guardias en las puertas de la ciudad? No lo haremos. Naira se acercó a la plataforma para dormir y la apartó, revelando una pequeña trampilla oculta debajo. Hay túneles bajo la ciudad, restos de una civilización más antigua que construyó Horus mucho antes de que mi pueblo la reclamara. Pocos saben que existen. Magnus se cambió rápidamente a la ropa oscura que ella le había proporcionado. Le quedaba bien, diseñada para el sigilo y el movimiento en lugar de la protección. ¿Estos túneles llevan fuera de las murallas de la ciudad? Llevan a todas partes, respondió Naira, revisando una pequeña cuchilla antes de guardarla en su cinturón. Incluyendo a lugares que mi madre preferiría mantener ocultos, le entregó un cuchillo y una pequeña mochila que contenía lo que parecía ser comida seca y un odre de agua. ¿Listo? Magnus asintió, la adrenalina ya recorriendo sus venas. Después de meses de cautiverio, la perspectiva de la acción, de tomar el control de su destino, era embriagadora. Naira levantó la trampilla, revelando un estrecho pozo con toscos asideros tallados en el costado. Comenzó a descender, moviéndose con la confianza de alguien que había usado esta ruta antes. Magnus la siguió, cerrando la trampilla sobre ellos. El túnel de abajo era oscuro y húmedo, apenas lo suficientemente alto para que pudieran estar de pie. Naira sacó una pequeña fuente de luz, un hongo luminiscente contenido en un vial transparente que proyectaba el brillo justo para navegar. Por aquí, susurró, adentrándose más en el laberinto. Magnus perdió la noción del tiempo mientras serpenteaban por los pasajes subterráneos. El aire se volvió más fresco, sugiriendo que se estaban alejando del centro de la ciudad. Ocasionalmente, Naira se detenía en las intersecciones, cerrando los ojos brevemente antes de elegir una dirección. «Has estado usando estos túneles durante un tiempo», observó Magnus durante una de esas pausas. «Desde que era una niña», confirmó. «Mi condición me convirtió en una paria incluso en el palacio de mi madre. Encontré consuelo en la exploración. Y en el contacto con la resistencia». Los ojos de Naira se abrieron ligeramente por la sorpresa. «¿Lo sabías?» «Lo sospechaba», admitió Magnus. «Tu conocimiento de sus movimientos, tu disposición para escapar. Sugería una comunicación previa». Una pequeña sonrisa rozó sus labios. «Quizás el vínculo funciona en ambos sentidos. Estás empezando a leerme como yo te leo a ti». Continuaron por los túneles hasta que Naira se detuvo ante lo que parecía ser un callejón sin salida. Presionó sus manos contra puntos específicos en la pared y una sección se movió con un suave chirrido, revelando una estrecha abertura. «La salida está justo adelante», susurró. «Pero debemos tener cuidado. Los acechadores del bosque cazan de noche y puede haber patrullas orianas». Apagó la luz antes de continuar, obligando a Magnus a depender del tacto y sus otros sentidos para seguirla. Una brisa fresca que traía el aroma de la vegetación le dijo que se estaban acercando al mundo exterior. Salieron del túnel a un pequeño claro rodeado de árboles imponentes, diferentes a cualquiera que Magnus hubiera visto en la tierra. Sus troncos se retorcían en espirales imposibles, las ramas se extendían como manos aferradoras, y las hojas eran de un profundo color púrpura a la luz de la luna. Horus tenía una sola luna, más grande y brillante que la de la tierra, que bañaba todo en una iluminación azul plateada que era a la vez hermosa e inquietante. El dosel del bosque creaba parches de oscuridad absoluta entre charcos de luz de luna, perfectos para el ocultamiento o la emboscada. «Quédate cerca», murmuró Naira, sacando su cuchillo. «El punto de encuentro está a media noche de viaje desde aquí». Se movieron por el bosque con pasos cuidadosos, alerta a cualquier sonido que pudiera indicar peligro. Magnus se sintió agradecido por el entrenamiento de guerrero que había recibido.
Sus movimientos eran más controlados ahora, su conciencia de su entorno más aguda. Una hora después de su viaje, Naira se congeló de repente, levantando una mano en señal de advertencia. Magnus se detuvo al instante, aguzando sus sentidos para detectar que la había alarmado. Al principio, no oyó nada más allá de los sonidos normales del bosque. El susurro de las hojas, las llamadas lejanas de las criaturas nocturnas. Luego llegó un nuevo sonido, el suave crujido de la vegetación bajo pies pesados que se movían con sigilo deliberado. Naira lo empujó detrás del tronco de un árbol caído, su cuerpo tenso. A través de un hueco en las raíces, Magnus vislumbró uniformes azules moviéndose a la luz de la luna. Una patrulla oriana. 4 guerreros, susurró Naira contra su oído. Formación de exploración. No nos buscan específicamente. Aún, susurró Magnus de vuelta. Permanecieron inmóviles mientras la patrulla pasaba a metros de su escondite. Un guerrero se detuvo, mirando en su dirección con el ceño fruncido, pero finalmente siguió adelante sin investigar. Cuando los sonidos de la patrulla se desvanecieron, Naira les hizo una señal para que continuaran, moviéndose ahora con aún mayor cautela. El bosque se hizo más denso, los árboles tan apretados en algunos lugares que tenían que apretujarse entre los troncos, la corteza áspera raspando su ropa. 2 veces más tuvieron que esconderse de las patrullas y una vez se desviaron alrededor de lo que Naira identificó como el territorio de un acechador del bosque, marcado por garras en los árboles y el persistente olor a almizcle. Finalmente, llegaron a un pequeño arroyo que atravesaba el suelo del bosque. Naira lo siguió río arriba, el sonido del agua corriente enmascarando sus pasos. Después de otra media hora, se detuvo en una cascada que caía por un afloramiento rocoso. «Estamos aquí», anunció, escaneando el área circundante. «No veo a nadie», dijo Magnus, buscando también señales de presencia humana u oriana. «Ellos nos verán primero», respondió Naira. «Así es como funciona». Como si fuera una señal, un silbido bajo provino de las rocas sobre la cascada. Naira respondió con una llamada similar, y momentos después, una figura emergió de las sombras. Una mujer humana con el pelo oscuro y corto, vestida con una mezcla de ropa oriana y humana. Llevaba un arco colgado a la espalda y un cuchillo similar al de Naira en el cinturón. «Llegáis tarde», dijo la mujer en voz baja. «Estábamos a punto de irnos. Las patrullas son más densas de lo habitual», explicó Naira. «Tuvimos que tener cuidado». La mujer hizo una señal con la mano y aparecieron otras 2 figuras. Un varón oriano y otro humano, ambos armados y vistiendo la misma mezcla de estilos de ropa. «¿Este es él?», preguntó la mujer, estudiando a Magnus con abierta curiosidad. «Sí», confirmó Naira. «Magnus, esta es Meera. Ella lidera esta célula de la resistencia». Meera asintió en reconocimiento. «Seguime. No es seguro quedarse aquí». Subieron por un estrecho sendero junto a la cascada, las rocas resbaladizas por el rocío. En la cima, un sendero oculto se adentraba más en el bosque, llevándolos finalmente a un grupo de árboles masivos cuyas raíces habían crecido juntas para formar cuevas naturales. Dentro de una de estas cuevas de raíces, cuidadosamente oculta desde arriba, había un pequeño campamento. Una docena de personas, tanto humanas como orianas, se movían en silencio, ocupándose de diversas tareas. Algunos limpiaban armas, otros preparaban comida o trataban heridas. Todos levantaron la vista con expresiones cautelosas cuando entraron los recién llegados. «Bienvenidos a Ruta Sombría», dijo Meera, señalando el espacio. Una de varias bases de la resistencia en el bosque profundo. Magnus observó la escena con asombro. Humanos y orianos trabajando juntos, aparentemente como iguales. Algo que había creído imposible después de sus experiencias en la ciudad. «¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?», preguntó. «La resistencia». 3 años, respondió Meera. «Desde que la Suprema comenzó su programa de cría con humanos capturados. Algunos de nosotros escapamos. Otros, como Krelaki, asintió hacia el varón oriano que los había acompañado. No estaban de acuerdo con los métodos de su líder y eligieron el exilio». «¿Y tú?», Magnus se volvió hacia Naira.
¿Cuánto tiempo llevas formando parte de esto? 2 años, respondió. Desde que descubrí lo que mi madre realmente pretendía para los colonos humanos. Meera los llevó a un pequeño fuego donde se preparaba comida. Comed. Descansad. Mañana tenemos mucho que discutir sobre lo que sucederá después. La comida era simple pero sustanciosa. Carne asada y tubérculos del bosque sazonados con especias desconocidas. Mientras comían, Magnus observó las interacciones entre humanos y orianos en el campamento. Había una camaradería fácil que hablaba de dificultades compartidas y respeto mutuo. Te preguntas cómo superamos generaciones de conflicto, comentó Meera, notando su atención. Parece improbable, admitió Magnus. La necesidad, se encogió de hombros. Nuestros 2 pueblos se enfrentan a la extinción si los planes de la Suprema tienen éxito. Ella no quiere la coexistencia. Quiere la absorción, los humanos como ganado de cría para fortalecer los linajes orianos sin identidad ni cultura propia. ¿Cómo pretendéis detenerla? Estáis en gran desventaja numérica. Los números no lo son todo, intervino Krell. Era mayor que la mayoría de los orianos que Magnus había conocido, con cicatrices de batalla que sugerían toda una vida de lucha. Tenemos ventajas que los habitantes de la ciudad no tienen. Conocimiento del bosque, el elemento sorpresa y una motivación nacida de la lucha por nuestra propia existencia. Y tenemos a Naira, agregó Meera con un respetuoso asentimiento hacia ella. Sus habilidades nos han salvado más veces de las que puedo contar. Naira pareció incómoda con el elogio. Hago lo que puedo. Puedes sentir las patrullas antes de que nos alcancen, explicó Meera a Magnus. Advertirnos de traiciones o engaños. Guiarnos hacia otros humanos cautivos. Habilidades útiles, reconoció Magnus, comenzando a entender por qué Naira había sido tan reservada sobre sus obligaciones en la ciudad. Pero ahora su tapadera ha sido descubierta, dijo Krell sombríamente. Una vez que la Suprema se dé cuenta de que ambos habéis desaparecido, sabrá que Naira nos ha estado ayudando. Lo que acelera nuestro cronograma, convino Meera. Necesitamos avanzar con el plan antes de lo previsto. ¿Qué plan?, preguntó Magnus. Los 3 líderes de la resistencia intercambiaron miradas antes de que Meera asintiera. Vamos a infiltrarnos en la ciudad durante el Festival de la Gran Casa. Liberar a los cautivos humanos y poner fin al gobierno de la Suprema. Magnus la miró incrédulo. Eso es un suicidio. La ciudad está fuertemente vigilada, y durante los festivales, la seguridad es aún más estricta. Por eso te necesitamos, dijo Naira en voz baja. Has estado dentro del barrio de los guerreros, has entrenado con ellos, has aprendido sus rutinas y debilidades. Y, añadió Meera, estás vinculado a Naira. Esa conexión te da una ventaja que ningún otro humano tiene. Magnus miró entre ellos, la comprensión amaneciendo. Planeasteis esto desde el principio. La ceremonia de selección, mi elección de Naira. No exactamente, interrumpió Naira. No tenía forma de saber que me elegirías. Eso fue inesperado. Pero afortunado, agregó Krell. El vínculo fortalece sus habilidades y te da un acceso limitado a ellas. Juntos, seréis nuestros ojos dentro de la ciudad. Era mucho que procesar. Hacía solo unas horas, Magnus había sido un cautivo con opciones limitadas. Ahora le pedían que se uniera a una revolución. ¿Qué hay de Coral y los otros humanos en la ciudad? Los liberaremos a todos, prometió Meera. Ese es el objetivo. Romper el poder de la Suprema y liberar a nuestros 2 pueblos de su gobierno. Magnus pensó en sus compañeros cautivos, en la vida de violencia controlada que había estado viviendo. En la verdad que Naira había revelado sobre su ejecución planeada. Pensó en la Tierra, tan distante ahora que parecía un sueño, y en las colonias humanas que luchaban por sobrevivir en este mundo hostil. Estoy dentro, decidió. Decime qué necesitáis que haga. Los días siguientes estuvieron llenos de una intensa planificación y preparación. Se dibujaron mapas de la ciudad de memoria, con Magnus añadiendo detalles sobre el barrio de los guerreros y los campos de entrenamiento. Naira proporcionó información sobre la seguridad del palacio y las ubicaciones donde se encontraban los cautivos humanos.
Los luchadores de la resistencia de Meera enseñaron a Magnus habilidades de supervivencia en el bosque, como moverse en silencio a través de la densa maleza, identificar plantas y animales peligrosos, encontrar agua y comida comestible. A cambio, él compartió las técnicas de lucha que había aprendido de los guerreros sorianos, ayudando a los humanos a mejorar sus habilidades de combate. A lo largo de todo esto, Magnus se sintió cada vez más cerca de Naira. La conexión mental entre ellos se fortalecía a diario hasta que podía sentir su estado emocional incluso cuando ella estaba fuera de su vista. A veces, cuando su enfoque estaba particularmente alineado durante las sesiones de planificación, captaba pensamientos fragmentados, no ideas completas, sino impresiones e imágenes que lo ayudaban a entender su perspectiva. Una noche, mientras estaban sentados aparte de los demás cerca del borde del campamento, Magnus finalmente hizo la pregunta que había estado en su mente desde su escape. ¿Por qué elegiste ayudar a los humanos? Tu propia madre lidera el esfuerzo contra nosotros. Naira permaneció en silencio por un largo momento, su mirada fija en los árboles distantes donde la luz de la luna se filtraba a través de las hojas. ¿Recuerdas cuando te dije que mis procedimientos mejoraron mi mente en lugar de mi cuerpo? Magnus asintió. Lo que no expliqué es lo que eso significa realmente. Se volvió para mirarlo, sus ojos inusuales reflejando la luz de la luna. No solo siento pensamientos o emociones. Los siento, los experimento como si fueran míos. Cuando los humanos fueron llevados a la arena, forzados a luchar por su supervivencia, sentí su miedo, su dolor, su desesperada esperanza de libertad. Miró sus manos con cicatrices. Mi madre solo ve recursos para ser explotados. Yo veo personas con vidas y sueños tan válidos como los nuestros. No podía quedarme de brazos cruzados y ver ese sufrimiento. No cuando lo experimentaba junto a ellos. Eso debe ser abrumador, dijo Magnus en voz baja, tratando de imaginar cómo sería llevar las emociones de otros junto a las suyas. Lo fue al principio, reconoció. Casi me vuelvo loca hasta que aprendí a controlarlo, a construir barreras mentales. Pero incluso entonces, algunas experiencias se abren paso. Dolor extremo, terror, alegría. ¿Está pasando eso ahora? ¿Conmigo? Una pequeña sonrisa rozó sus labios. Contigo es diferente. El vínculo creó un canal, una conexión que fluye en ambos sentidos. Tus emociones no me abruman. Complementan las mías, vaciló, luego añadió en voz baja. Por eso me sorprendió cuando me elegiste en la ceremonia. Sentí tu preferencia genuina, no piedad o estrategia, sino una verdadera elección. Nadie me había mirado nunca y había visto valor en mí antes. Algo cambió entre ellos en ese momento. Un muro se derrumbó, una distancia se cerró. Magnus extendió la mano lentamente, dándole tiempo a ella para apartarse si lo deseaba, y tomó su mano entre las suyas. Sus dedos estaban fríos contra su piel, pero se envolvieron alrededor de los de él con una fuerza sorprendente. Elegí bien, dijo simplemente. Se sentaron juntos en un silencio cómodo mientras el campamento se preparaba para la noche, la conexión mental entre ellos vibrando con una comprensión tácita. Los días que siguieron estuvieron llenos de una actividad frenética mientras la resistencia se preparaba para su asalto a la ciudad. Se afilaron las armas, se refinaron las estrategias. Los luchadores se entrenaron en los roles específicos que desempeñarían. Los exploradores informaron de un aumento de la actividad alrededor del perímetro de la ciudad. La Suprema, en efecto, había notado su ausencia y había aumentado la seguridad en respuesta. El plan que surgió era audaz pero potencialmente efectivo. El Festival de la Gran Casa incluía una procesión por las calles de la ciudad con la Suprema y su corte moviéndose desde el palacio hasta la arena donde se llevarían a cabo los combates ceremoniales. Esta procesión proporcionaría su mejor oportunidad para atacar, cuando los gobernantes estuvieran expuestos y la atención tanto de los guardias como de los ciudadanos se centrara en el espectáculo. Tú y Naira entraréis en la ciudad 2 días antes del festival, explicó Meera durante la última sesión de planificación. Usando los túneles, llegaréis al barrio bajo donde simpatizantes os esconderán hasta que comience la procesión. Nuestra gente dentro del palacio se asegurará de que la seguridad alrededor de los cautivos humanos sea mínima durante la ceremonia, agregó Krell.
Una vez que comience el ataque a la procesión, os moveréis para liberarlos. ¿Y la Suprema?, preguntó Magnus. Es mía, dijo Naira, su voz fría de una manera que Magnus nunca había oído antes. Yo me encargaré de mi madre. La noche antes de que regresaran a la ciudad, Magnus no pudo dormir. Dejó la cueva de raíces donde descansaban la mayoría de los luchadores y caminó hasta un pequeño claro cercano, necesitando espacio para aclarar su mente. La enormidad de lo que intentaban pesaba sobre él. Si fallaban, no solo él y Naira morirían, sino que todo el movimiento de resistencia podría ser aplastado, condenando tanto a los humanos como a los disidentes orianos a la merced de la Suprema, o a la falta de ella. «¿Estás preocupado?», la voz de Naira vino desde detrás de él. Se movió para pararse a su lado, su presencia en su mente una suave presión que se había vuelto extrañamente reconfortante. «¿Tú no?», preguntó. «Mañana volveremos a la ciudad de la que huimos, arriesgándolo todo en un plan que tiene 1000 formas de fallar». «Sí», convino ella simplemente. «Pero es un riesgo que vale la pena correr». Magnus se volvió para mirarla a la luz de la luna. Con la guardia baja y su enfoque totalmente en él, era hermosa de una manera que sus hermanas perfectas nunca podrían igualar. Una belleza nacida del carácter, el coraje y la fuerza silenciosa. «Si tenemos éxito», dijo con cuidado, «¿qué pasará después entre nosotros?». La expresión de Naira se suavizó. «El vínculo es permanente, Magnus. Incluso si quisiéramos romperlo, los cambios que ha creado en ambos no pueden deshacerse». «Eso no es lo que pregunté». Ella se acercó un paso, lo suficiente como para que él pudiera sentir el calor de su cuerpo. «¿Qué quieres que pase?». En lugar de responder con palabras, Magnus se inclinó hacia adelante y la besó. Por un momento, ella se quedó quieta por la sorpresa. Luego respondió con una intensidad inesperada, sus brazos envolviéndolo mientras la conexión mental entre ellos estallaba como una supernova. En ese beso, Magnus sintió todo lo que ella no podía o no quería decir en voz alta. Su miedo al rechazo, sus crecientes sentimientos por él, su esperanza de un futuro que ninguno de los dos se había atrevido a imaginar hasta ese momento. Cuando finalmente se separaron, ambos ligeramente sin aliento, los ojos de Naira brillaban de emoción. «Eso», dijo en voz baja, «es lo que quiero que pase». Regresaron al campamento juntos, encontrando un rincón privado donde podían acostarse cerca, sin mantener ya la cuidadosa distancia que había caracterizado sus noches anteriores. Mientras el sueño finalmente lo reclamaba, el último pensamiento de Magnus fue que, cualesquiera que fueran los peligros que trajera el mañana, los enfrentaría con ella a su lado, sus mentes y corazones alineados en un propósito. El regreso a Horus fue tenso pero sin incidentes. El sistema de túneles demostró ser tan efectivo para la entrada como lo había sido para la huida, permitiéndoles llegar al barrio bajo sin encontrar guardias. Su contacto, una anciana oriana cuyo hijo había sido ejecutado por hablar en contra de la Suprema, los escondió en un sótano de almacenamiento bajo su modesta vivienda. «La ciudad está en vilo», les dijo en voz baja. «Más patrullas, más preguntas. La Suprema está furiosa por vuestra desaparición, especialmente la tuya, hija de Ariana». «¿Ha cambiado los planes del festival?», preguntó Naira. «No, su orgullo no se lo permitiría. Alterar la gran casa sería admitir miedo, y ella no teme a nada, o eso dice». La expresión de la anciana era sombría. «Pero ha duplicado la guardia alrededor de la ruta de la procesión». «Eso complica las cosas», observó Magnus. «Lo esperábamos», respondió Naira. «Los demás se adaptarán». Pasaron un día tenso escondidos, repasando el plan una y otra vez, anticipando complicaciones y planeando respuestas. A través de su fortalecida conexión mental, Magnus y Naira practicaron la coordinación sin palabras, un sistema de impresiones e imágenes compartidas que les permitiría comunicarse en silencio durante la misión. La mañana del festival amaneció clara y brillante, el sol azul de Oria proyectando su luz distintiva sobre la ciudad. Desde su escondite, podían oír los sonidos de la celebración comenzando. Tambores, voces, el movimiento de la gente por las calles mientras los ciudadanos se preparaban para presenciar la procesión. Meera llegó disfrazada de vendedora de mercado,
su carro cargado de alimentos festivos que servían de tapadera para las armas ocultas debajo. Todos están en posición, informó. El ataque comienza cuando la Suprema llegue a la plaza central. Esa es vuestra señal para moveros hacia el barrio de los guerreros. ¿Y los cautivos?, preguntó Magnus. Nuestra gente dentro ha confirmado que estarán poco vigilados. La mayoría de los guerreros estarán en la procesión o asegurando la ruta. Les entregó a cada uno una cuchilla corta diseñada para ocultarse bajo la ropa. Solo para emergencias, queremos evitar luchar hasta que comience el ataque principal. Los tres juntaron las manos en un círculo, un gesto de solidaridad que trascendía sus diferentes orígenes. Luego Meera se fue, mezclándose de nuevo con la multitud de vendedores que se instalaban a lo largo de la ruta de la procesión. Es la hora, dijo Naira mientras los tambores sonaban más fuerte, señalando la aproximación del séquito de la Suprema. Dejaron su escondite, moviéndose por callejones traseros paralelos a la calle principal donde se congregaban las multitudes. Magnus se había envuelto una bufanda alrededor de la parte inferior de la cara, ocultando sus rasgos, mientras que Naira llevaba una capa con capucha que ocultaba sus distintivas cicatrices. El plan era simple en concepto, complejo en ejecución. Se dirigirían al barrio de los guerreros durante la distracción del ataque principal, liberarían a los cautivos humanos y los llevarían a los túneles donde los luchadores de la resistencia los guiarían a un lugar seguro. Mientras tanto, otros equipos atacarían puntos clave de seguridad en toda la ciudad, creando un caos que impediría una respuesta organizada. Llegaron a una posición cerca de la plaza central justo cuando la procesión apareció a la vista. Al frente caminaban guerreros sorianos con armaduras ceremoniales, sus armas brillando a la luz del sol. Detrás de ellos venían nobles con trajes elaborados, seguidos por cazadores que llevaban bestias del bosque capturadas en jaulas, los premios de grandes cazas anteriores exhibidos para el aprecio del populacho. Y luego venía la Suprema misma, llevada en una plataforma elevada por 8 fuertes guerreros. Ariana estaba resplandeciente con túnicas de un profundo color púrpura adornadas con símbolos plateados de su autoridad. Su expresión era fría y orgullosa mientras observaba a la multitud que vitoreaba. A su lado estaban Coral y Varina, ambos vestidos con ropas de festival que los marcaban como miembros favorecidos de la corte. Coral parecía incómodo a pesar de sus galas, sus ojos escaneando constantemente a la multitud como si buscara algo o a alguien. «Te está buscando», susurró Naira. «Piensa que aún podrías estar vivo. ¿Puedes alcanzarlo con tus habilidades?» Ella negó con la cabeza. «No sin el vínculo. Está demasiado lejos y hay demasiadas mentes entre nosotros». La procesión continuó hacia la plaza, donde se detendría para que la Suprema se dirigiera a su pueblo antes de continuar hacia la arena. Este era el momento que la resistencia había elegido para atacar, cuando la atención tanto de los guardias como de los ciudadanos estaría enfocada en una sola dirección. Magnus se tensó cuando la plataforma de la Suprema llegó al centro de la plaza. En cualquier momento, una conmoción estalló en el lado opuesto de la plaza. El humo brotó repentinamente de múltiples puntos alrededor del perímetro, oscureciendo la visibilidad. Gritos de alarma se elevaron de la multitud mientras luchadores de la resistencia ocultos emergían de sus posiciones, atacando a los guardias más cercanos. «Ahora», apremió Magnus, y salieron de su escondite, usando el creciente caos como cobertura para dirigirse hacia el barrio de los guerreros. Apenas habían dado 10 pasos cuando un grito vino de detrás de ellos. Allí, la traidora y su humano. Magnus se giró para ver una patrulla de guerreros sorianos abriéndose paso entre la multitud en pánico hacia ellos, con las armas desenvainadas. A su cabeza estaba Drex, el maestro de armas, su rostro crispado por la ira. «¡Corre!». Naira agarró el brazo de Magnus, tirando de él hacia un estrecho callejón. Mientras las lanzas resonaban contra la pared detrás de ellos, huyeron por el laberinto de callejones, con los sonidos de la persecución muy cerca. El entrenamiento de guerrero de Magnus le sirvió bien ahora, su cuerpo respondiendo automáticamente a las demandas de velocidad y agilidad mientras saltaban obstáculos y se apretujaban por pasajes estrechos. «Por aquí», jadeó Naira, dirigiéndolos hacia una concurrida plaza de mercado donde los vendedores del festival habían montado puestos. Se sumergieron en la multitud,
zigzagueando entre compradores y comerciantes, usando la densidad de cuerpos para romper la línea de visión con sus perseguidores. Por un momento, pareció que los habían perdido. Entonces, un grito se elevó desde el otro lado de la plaza cuando otra patrulla los vio. «Necesitamos un nuevo plan», dijo Magnus mientras se agachaban detrás de un puesto que vendía máscaras de festival. «Nunca llegaremos al barrio de los guerreros así». Naira cerró los ojos brevemente, su rostro tenso por la concentración. El ataque en la plaza principal está funcionando. La mayoría de los guardias han sido atraídos allí, pero han sellado las puertas de la ciudad y duplicado las patrullas cerca de las entradas conocidas de los túneles. ¿Y los cautivos? Siguen poco vigilados, pero nunca llegaremos a ellos con media ciudad buscándonos. Abrió los ojos, la determinación endureciendo sus rasgos. Tenemos que separarnos. No, dijo Magnus inmediatamente. Nos quedamos juntos. Escúchame, insistió. Puedo crear una distracción. Alejar a las patrullas. Tú eres menos reconocible. Puedes llegar a los cautivos y llevarlos a la entrada del túnel cerca del antiguo templo. Es demasiado peligroso. Si te atrapan, no me matarán de inmediato, lo interrumpió. Sigo siendo la hija de la Suprema. Me llevarán primero ante ella. Magnus la agarró por los hombros. Y es exactamente por eso que no voy a dejar que hagas esto. Encontraremos otra manera. Antes de que pudiera discutir más, estalló una nueva conmoción cerca. Gritos y el choque de armas indicaban que había estallado otra escaramuza. La resistencia estaba atacando en toda la ciudad como estaba planeado. Usando el renovado caos como cobertura, se escabulleron del mercado y entraron en una zona residencial donde las calles estaban casi vacías, ya que la mayoría de los ciudadanos habían ido a ver la procesión. Hay otra forma de entrar al barrio de los guerreros, dijo Magnus mientras se detenían para recuperar el aliento a la sombra de un edificio. A través de los campos de entrenamiento. Si el ataque está atrayendo a los guardias, como dijiste, podría estar menos defendido. Naira asintió. Vale la pena intentarlo. Se movieron con mayor cautela ahora, manteniéndose en las sombras y revisando cada intersección antes de continuar. El humo se elevaba desde múltiples puntos de la ciudad, y los sonidos lejanos de la lucha sugerían que el ataque de la resistencia estaba en pleno apogeo. Los campos de entrenamiento parecían desiertos cuando finalmente los alcanzaron. Las armas de práctica estaban esparcidas por el suelo, ya que los guerreros se habían apresurado a defender la procesión. Cruzaron el espacio abierto rápidamente, manteniéndose agachados, y llegaron a la entrada del barrio de los guerreros sin encontrar resistencia. Algo va mal, susurró Naira mientras se acercaban al edificio donde se alojaban los cautivos humanos. Está demasiado tranquilo. Magnus también lo sintió, una sensación de que algo no encajaba que le erizó la piel. Deberían haber encontrado al menos algunos guardias, pero el camino estaba abierto ante ellos. Una trampa, sugirió. Naira cerró los ojos, extendiendo sus habilidades. Siento espera. Anticipación. Sus ojos se abrieron de golpe. Sí, una trampa. Están dentro, esperando que entremos directamente. ¿Cuántos? Al menos 6 guerreros. Y, frunció el ceño. ¿Alguien más? ¿Alguien familiar? Se retiraron para discutir las opciones, encontrando refugio detrás de un cobertizo de almacenamiento utilizado para el equipo de entrenamiento. El sonido de la lucha lejana se hacía más fuerte. La batalla se estaba extendiendo por toda la ciudad. Tenemos que hacerlos salir, decidió Magnus. Si podemos separarlos, encargarnos de ellos uno por uno. O encontrar otra forma de entrar, sugirió Naira. Estos edificios se conectan todos a través de pasillos interiores. Si entramos por una sección diferente, un sonido de crujido detrás de ellos los hizo girar a ambos, con las armas listas. Una figura emergió de las sombras. Coral, sus ropas de festival rotas y sucias. Pensé que podríais ser vosotros, dijo, con la voz baja. Cuando empezó el ataque y vi la reacción de la Suprema, supe que teníais que estar involucrados. Magnus mantuvo su cuchilla lista. ¿Estás solo? Sí. Coral levantó las manos para mostrar que estaba desarmado.
Me escabullí durante el caos. Varina me ayudó. No es lo que parece, Magnus. Ninguna de ellas lo es. ¿Qué quieres decir? Preguntó Naira bruscamente. Las hijas perfectas, toda la ceremonia de selección, fue una prueba. La Suprema quería ver que humanos podían ser manipulados, cuáles elegirían la apariencia sobre la sustancia. Miró a Magnus con un nuevo respeto. Tú pasaste sin siquiera saber que era una prueba. Y tú fallaste, se dio cuenta Magnus. Coral asintió sombríamente. Varina ha estado informando de todo lo que digo y hago. Pero ha desarrollado sentimientos reales. Me advirtió que la Suprema planea eliminar a todos los humanos una vez que obtenga lo que necesita de nosotros. ¿Qué es exactamente? Presionó Naira. Algo sobre compatibilidad genética. La Suprema cree que la adaptabilidad humana combinada con la fuerza oriana crearía una descendencia capaz de conquistar los sistemas estelares vecinos, negó con la cabeza. No importa ahora. Lo que importa es que hay 23 humanos en ese edificio y han sido sedados para procedimientos médicos programados después del festival. Magnus y Naira intercambiaron miradas de alarma. Tenemos que movernos ahora, dijo Magnus, antes de que comiencen esos procedimientos. La trampa sigue ahí, le recordó Naira. 6 guerreros más quienquiera que haya sentido. ¿Puedo ayudar?, ofreció Coral. Conozco una entrada de servicio que los guardias no usan. Los trabajadores que traen comida y suministros tienen su propia forma de entrar. Era un riesgo confiar en Coral después de sus elecciones anteriores, pero tenían pocas opciones y el tiempo se agotaba. Magnus asintió. Muéstranos. Coral los guió por el perímetro del barrio de los guerreros hasta una pequeña puerta sin marcar, parcialmente oculta por cajas de suministros apiladas. Esto lleva a las cocinas. Desde allí, podemos llegar a los aposentos de los cautivos sin pasar por la entrada principal donde esperan los guardias. La puerta no estaba cerrada, lo que sugería que el personal se había ido a toda prisa cuando comenzó el ataque. Se deslizaron dentro, encontrándose en un área de preparación donde yacían comidas a medio preparar abandonadas. Moviéndose en silencio por la cocina, llegaron a un pasillo que Magnus reconoció como el que conducía a la sección residencial. Coral señaló a la izquierda. Por ahí, tercera puerta a la derecha. Avanzaron con cautela, Magnus a la cabeza y Naira muy cerca, sus sentidos extendidos para detectar cualquier mente cercana. Coral iba en la retaguardia, sus movimientos delataban su nerviosismo. Cuando llegaron a la puerta indicada, Magnus pegó la oreja a ella, sin oír nada del interior. Miró a Naira, quien asintió. Los cautivos estaban dentro, sus mentes sedadas se registraban solo débilmente para sus habilidades. No hay guardias dentro, susurró, pero están cerca. Patrullando el pasillo principal. Magnus probó el pomo de la puerta. Cerrada, se volvió hacia Coral. ¿Alguna idea? Coral metió la mano en su ropa y sacó una llave. Varina me dio esto. Dijo que abriría cualquier puerta en esta sección. La llave funcionó sin problemas. La cerradura se desactivó con un suave clic. Magnus abrió la puerta con cuidado, revelando una gran habitación de estilo dormitorio donde los cautivos humanos yacían en plataformas para dormir. Su respiración era profunda y regular, claramente sedados, como había dicho Coral. Tenemos que despertarlos, susurró Magnus. La sedación es leve, explicó Coral. Diseñada para mantenerlos dóciles, no inconscientes. Una estimulación fuerte debería despertarlos. Se movieron entre los humanos dormidos, sacudiéndolos firmemente y cubriendo sus bocas para evitar cualquier reacción ruidosa al despertar. La mayoría volvió en sí rápidamente, la confusión dando paso al reconocimiento y la esperanza mientras Magnus y Coral explicaban en voz baja que el rescate había llegado. En cuestión de minutos, los 23 cautivos estaban despiertos y recogiendo las pocas posesiones que tenían. Eran una mezcla de colonos capturados durante incursiones y luchadores de la arena que habían sobrevivido a sus combates, todos delgados y con las marcas de un trato duro, pero con el fuego reavivándose en sus ojos ante la perspectiva de la libertad. Nos moveremos en grupos de 5, instruyó Magnus. Coral guiará al primer grupo a la entrada del túnel. Naira y yo traeremos al resto una vez que el camino esté despejado.
Coral asintió, seleccionando a 4 de los cautivos más fuertes para que lo acompañaran. Ten cuidado, le dijo a Magnus. Y gracias por volver por nosotros. Con eso, guió a su grupo hacia afuera, moviéndose con el sigilo que Magnus le había enseñado durante sus días en la arena. Naira observó hasta que desaparecieron por el pasillo, luego se volvió hacia los cautivos restantes. El próximo grupo sale en 10 minutos, dijo. Estad listos. Pero antes de que transcurriera el tiempo, Naira se tensó de repente, sus ojos se abrieron con alarma. Alguien viene. Múltiples personas, armadas. Magnus se movió hacia la puerta, abriéndola lo suficiente como para asomarse al pasillo. Lo que vio le heló la sangre. Una patrulla completa de guerreros sorianos liderada por una figura que reconoció al instante a pesar de no haberla visto nunca con equipo de batalla. Ariana, la Suprema, había venido personalmente a ocuparse de los cautivos que escapaban. Cerró la puerta en silencio, volviéndose hacia la habitación. Necesitamos otra salida, ahora. Los cautivos miraron a su alrededor frenéticamente, pero el dormitorio solo tenía esa entrada. Estaban atrapados. El sistema de ventilación, sugirió uno de los colonos, señalando una rejilla cerca del techo. Se conecta a la circulación de aire central del edificio. Me asignaron a mantenimiento antes de que me trasladaran a la arena. Magnus examinó la rejilla. Era lo suficientemente grande como para que una persona se escurriera, diseñada para la comodidad de los guerreros en lugar de la seguridad de los prisioneros. Se extiende por todo el edificio y se conecta a los conductos de ventilación exteriores, respondió el colono. Puedo guiarnos. Hazlo, decidió Magnus rápidamente. Con la ayuda de varios cautivos, quitaron la rejilla y comenzaron a ayudar a la gente a entrar en el conducto de ventilación. Era un espacio reducido, que les obligaba a gatear, pero era su única opción. Naira, que vigilaba el pasillo con sus habilidades, de repente jadeó. Están justo afuera. Saben que estamos aquí. La puerta se abrió de golpe. Guerreros sorianos inundaron la habitación con las armas listas. Ariana entró la última, sus túnicas ceremoniales reemplazadas por una armadura ajustada que enfatizaba su estatus no solo como gobernante, sino como guerrera. Hija, dijo, su voz fría al ver a Naira. Debería haber sabido que volverías por estas mascotas. La mitad de los cautivos todavía estaban en la habitación, paralizados de miedo por la repentina intrusión. Magnus se interpuso entre ellos y los guerreros sorianos, con el cuchillo listo, aunque sabía que haría poco contra sus armas y números superiores. Déjalos ir, dijo con firmeza. Tu disputa es con nosotros, no con ellos. La risa de Ariana no tenía humor. Mi disputa es con todos los que desafían el orden natural. Los humanos están destinados a servir a los sorianos, a fortalecer nuestros linajes a través de una cría cuidadosamente gestionada. Aquellos que no pueden aceptar esto no tienen lugar en mi visión. Tu visión es defectuosa, replicó Naira, moviéndose para pararse junto a Magnus. Nuestros dos pueblos pueden prosperar juntos como iguales. La resistencia lo ha demostrado. Ah, sí, tu preciosa resistencia, la sonrisa de Ariana era triunfante. Incluso ahora, están cayendo ante mis guerreros por toda la ciudad. ¿Pensaste que no estaba al tanto de tu pequeña rebelión? ¿Que no había planeado este día? Una sensación de hundimiento se apoderó del estómago de Magnus. ¿Habían caído en una trampa aún más grande de lo que imaginaban? Vuestro ataque fue anticipado, continuó Ariana. Vuestros luchadores están siendo capturados mientras hablamos. Pronto toda resistencia será eliminada, y mi visión procederá sin impedimentos. Mientes, dijo Naira. Pero la incertidumbre tiñó su voz. ¿Lo hago? Extiende tus habilidades, hija. Siente la verdad de lo que está sucediendo en Horus. Naira cerró los ojos brevemente, su rostro palideciendo mientras extendía sus sentidos. No, susurró. No, no puede ser. ¿Qué pasa? Preguntó Magnus urgentemente. Emboscadas, respondió Naira, su voz hueca. En cada punto clave de la ciudad. Nos estaban esperando. La satisfacción de Ariana era palpable.
Pensabas que eras la única con habilidades especiales. Hija, ¿nunca te preguntaste por qué te mantuve viva a pesar de tus imperfecciones? La comprensión amaneció en el rostro de Naira. Tú también puedes sentir los pensamientos. No tan fuerte como tú, pero lo suficiente para detectar traiciones, para plantar impresiones falsas, para engañar. Ariana se acercó. Has sido útil a tu manera, llevando a la resistencia a exponerse, trayendo a sus líderes a mi alcance. Magnus se sintió enfermo. Toda su planificación, toda su esperanza deshecha porque habían subestimado a su enemigo. Miró hacia el conducto de ventilación donde la mitad de los cautivos ya habían escapado. Al menos algunos podrían alcanzar la libertad si él y Naira podían ganarles tiempo. Esto no ha terminado, dijo, cambiando su postura a una de lucha. La gente que prueba la libertad nunca olvida su sabor. Puede que ganes hoy, pero otros se levantarán mañana. Valientes palabras de un hombre condenado, respondió Ariana con desdén. Hizo un gesto a sus guerreros. Atrapadlos. Matad a cualquiera que se resista. Los guerreros avanzaron, con sus armas listas. Magnus sabía que no podían ganar esta pelea, pero podían crear una distracción para los que aún escapaban. Se encontró con la mirada de Naira, una comunicación silenciosa pasando entre ellos a través de su vínculo mental. Juntos, cargaron. Lo que siguió fue un borrón de combate desesperado. El entrenamiento de Magnus con los guerreros orianos le sirvió bien, permitiéndole anticipar sus movimientos y contraatacar eficazmente a pesar de estar en inferioridad numérica. Naira luchó con una habilidad sorprendente. Su tamaño más pequeño y su rapidez la convertían en un objetivo difícil. Por un breve y glorioso momento, pareció que podrían crear suficiente caos para que los cautivos restantes escaparan. 3 guerreros yacían inconscientes o heridos, y los demás procedían con mayor cautela, con respeto en sus ojos mientras se enfrentaban a la pareja humano-oriana. Entonces Ariana misma dio un paso adelante, desenvainando una hoja ceremonial que brillaba con un propósito mortal. Basta de esto. Lo terminaré yo misma. Se movió con una velocidad y gracia que desmentían su apariencia regia, sus ataques precisos y poderosos. Magnus se vio obligado a retroceder paso a paso, apenas capaz de parar sus golpes. No era solo una gobernante, sino una guerrera altamente entrenada, posiblemente la mejor a la que se había enfrentado. Luchas bien, humano, reconoció mientras sus espadas se trababan. En otra vida, podrías haber sido un digno general en mi ejército. Prefiero la libertad al servicio, gruñó Magnus, desenganchándose y rodeándola con cansancio. Al otro lado de la habitación, Naira estaba igualmente presionada por 2 guerreros que la habían acorralado contra una pared. A pesar de su valiente defensa, estaba claro que no podría aguantar mucho más. La desesperación impulsó el siguiente ataque de Magnus. Amagó a la izquierda, luego se agachó, barriendo las piernas de Ariana en un movimiento que Drex le había enseñado. La Suprema tropezó pero se recuperó rápidamente, contraatacando con un tajo que abrió un largo corte en el brazo de Magnus. El dolor lo atravesó, pero lo apartó, concentrándose en la lucha. Los cautivos restantes habían usado la distracción para llegar al conducto de ventilación. Si tan solo pudiera aguantar un poco más. Un grito de Naira atrajo su atención momentáneamente. Un error. La hoja de Ariana brilló y de repente Magnus estaba de rodillas, un dolor ardiente en el costado donde su arma había encontrado su marca. No lo suficientemente profundo como para ser fatal, pero debilitante de todos modos. «Ríndete», ordenó Ariana, su hoja en su garganta. «O muere aquí». Magnus la miró con desafío en los ojos a pesar de su posición. Al otro lado de la habitación, Naira también había sido sometida, con guerreros sujetando sus brazos mientras la sangre goteaba de una herida en su frente. «Habéis perdido», declaró Ariana secamente. «Vuestra resistencia está aplastada, vuestras rutas de escape bloqueadas, vuestros aliados capturados o muertos». Tenía razón, se dio cuenta Magnus con sombría aceptación. Habían fallado. La cuidadosa planificación, las esperanzas de libertad, todo desechó por la previsión de la Suprema y su propia subestimación de sus habilidades. Pero mientras se preparaba para encontrar su fin con la dignidad que pudiera reunir,
Un nuevo sonido llegó a sus oídos, gritos desde el pasillo. El choque de armas, voces llamando tanto en lenguas humanas como orianas. Ariana frunció el ceño, volviéndose hacia la puerta justo cuando se abrió de golpe para revelar a Meera, ensangrentada pero indómita, liderando a un grupo de luchadores de la resistencia, tanto humanos como orianos. Lamento la tardanza, gritó Meera, su hoja ya en movimiento mientras se enfrentaba al guerrero más cercano. Tuvimos algunos problemas en la puerta norte. La habitación estalló en caos una vez más mientras los luchadores de la resistencia entraban en tropel. Su ataque sorpresa tomó a las fuerzas de la Suprema desprevenidas. En la confusión, Magnus rodó lejos de Ariana, agarrándose el costado herido mientras buscaba un arma. Una mano le agarró el hombro. Krell, el líder de la resistencia oriana, ayudándolo a ponerse de pie. ¿Puedes luchar? Magnus asintió sombríamente, aceptando la hoja que Krell le ofrecía. Siempre. Al otro lado de la habitación, Naira se había liberado de sus captores y se dirigía hacia su madre, la determinación grabada en su rostro. Ariana la vio venir y levantó su arma, madre e hija rodeándose mutuamente en el ojo de la tormenta de batalla. ¿Derribarías a tu propia sangre?, preguntó Ariana, su voz resonando sobre los sonidos del combate. Perdiste el derecho a llamarme hija cuando me trataste como un experimento fallido, respondió Naira, su hoja firme en su mano. Cuando me usaste para traicionar a aquellos que solo querían libertad. Chocaron, sus movimientos casi demasiado rápidos para seguirlos. A pesar de sus imperfecciones, Naira luchó con una gracia que igualaba la de su madre, sus estilos similares pero distintos. Donde Ariana era poder y precisión, Naira era fluidez y adaptación. Magnus quería ayudarla, pero tenía sus propios oponentes con los que lidiar, guerreros que lo reconocían del entrenamiento y lo atacaban específicamente. Luchó a través del dolor y la fatiga, su entrenamiento de guerrero combinado con los instintos de supervivencia perfeccionados en la arena para mantenerlo con vida minuto a minuto sangriento. La marea de la batalla cambió gradualmente a favor de la resistencia. Llegaron más luchadores, lo que sugería que la afirmación de Ariana de aplastar la rebelión había sido prematura o falsa. Los guerreros de la Suprema se encontraron en inferioridad numérica y rodeados. En el centro de la habitación, el duelo entre madre e hija llegó a su clímax. Ariana, al darse cuenta de que sus fuerzas se estaban perdiendo, luchó con renovada desesperación, sus ataques se volvieron más salvajes, menos controlados. Naira mantuvo la compostura, usando la agresión de su madre en su contra, una técnica que Magnus reconoció de su propio entrenamiento. Cuando se presentó la oportunidad, Naira la aprovechó sin dudarlo. Un amago, un giro, y de repente su hoja estaba en la garganta de su madre. Sus posiciones se invirtieron con respecto a momentos antes. «Ríndete», exigió Naira, haciendo eco de la orden anterior de Ariana. La habitación se quedó en silencio, todos los ojos puestos en la Suprema y su hija. La expresión de Ariana era una mezcla de rabia e incredulidad, incapaz de comprender que había sido derrotada, y por la hija que había descartado como defectuosa. «Nunca», escupió. «Mátame si debes, pero no me rendiré ante inferiores». Naira mantuvo la mirada de su madre con firmeza. «Entonces no nos dejas otra opción». Pero en lugar de dar el golpe mortal, dio un paso atrás, bajando su arma. «Lleváosla», instruyó a 2 luchadores de la resistencia. «Enfrentará un juicio por sus crímenes contra nuestros 2 pueblos». La expresión de Ariana se torció de furia mientras era contenida, su arma arrebatada, su derrota completa. «No eres hija mía, Siseo». «No», convino Naira con calma. «Soy algo mejor. Soy libre». Con la Suprema capturada y sus guerreros derrotados o rindiéndose, los luchadores de la resistencia aseguraron rápidamente el edificio. Meera se acercó a Magnus y Naira, su rostro sombrío a pesar de su victoria. «La ciudad es mayormente nuestra», informó. «Pero a un alto costo. Muchos cayeron en las emboscadas iniciales». «¿Cómo nos encontrasteis?», preguntó Magnus. «Pensábamos que todo estaba perdido. Nos adaptamos», respondió Meera simplemente. «Cuando nos dimos cuenta de que las emboscadas estaban esperando, cambiamos de táctica,
usamos rutas secundarias, nos dividimos en grupos más pequeños. Coral nos alcanzó con noticias de vuestra ubicación, y reunimos las fuerzas que pudimos. Coral lo logró. El alivio inundó a Magnus. Meera asintió. Él y el primer grupo de cautivos están a salvo en la entrada del túnel, esperando la señal para moverse a las bases del bosque. Naira, que había estado callada desde su confrontación con su madre, de repente se tambaleó. Magnus se movió rápidamente para sostenerla, notando con alarma la palidez de su piel y la sangre que aún fluía de su herida en la cabeza. Necesita atención médica, dijo urgentemente. Todos la necesitamos, reconoció Meera, mirando las propias heridas de Magnus. Pero primero, necesitamos asegurar nuestra posición. La captura de la Suprema creará un vacío de poder que otros se apresurarán a llenar. Como si fueran convocados por sus palabras, un nuevo grupo entró en la habitación. Guerreros sorianos liderados por un rostro familiar. Drex, el maestro de armas, examinó la escena con una expresión indescifrable. Los luchadores de la resistencia se tensaron, con las armas listas para otra pelea. Pero Drex levantó las manos en un gesto de paz. La Suprema ha caído, declaró, su voz profunda resonando por la habitación. Las viejas costumbres nos han fallado. Se acercó a Naira, deteniéndose a una distancia respetuosa. Para sorpresa de todos, se arrodilló, inclinando la cabeza. El corazón del guerrero ve la verdad cuando otros están ciegos. Elegiste lo que era real sobre lo que parecía perfecto, dijo, mirando a Naira. Como maestro de armas, juro mi espada a tu causa. Los guerreros seguirán mi ejemplo. Uno por uno, los guerreros sorianos detrás de él también se arrodillaron, sus armas depuestas en sumisión. Fue un giro de los acontecimientos asombroso. Guerreros de élite reconociendo la derrota y ofreciendo lealtad a la rebelión. ¿Por qué?, preguntó Naira, su voz débil pero firme. ¿Por qué ahora? Muchos de nosotros hemos cuestionado los métodos de la Suprema, admitió Drex. El tratamiento de los humanos como ganado de cría deshonra a nuestros dos pueblos. Somos guerreros, no criadores de esclavos, miró a Magnus. Tu humano lo demostró en los campos de entrenamiento. El espíritu de lucha no conoce especies. No era una victoria completa. Todavía habría orianos leales al antiguo régimen, batallas por librar, heridas tanto físicas como sociales por sanar. Pero era un comienzo, una oportunidad para que ambos pueblos forjaran un nuevo camino juntos. Mientras los luchadores de la resistencia comenzaban a organizar la evacuación de los heridos y la seguridad de las posiciones clave en toda la ciudad, Magnus ayudó a Naira a ir a un rincón tranquilo donde un sanador pudiera atender sus heridas. Lo hiciste, dijo en voz baja mientras el sanador limpiaba el corte en su frente. Cambiaste todo. Lo hicimos, corrigió ella, buscando su mano. El vínculo nos hizo más fuertes juntos de lo que cualquiera de nosotros podría ser por separado. La conexión mental entre ellos vibraba con emociones compartidas, alivio, agotamiento, esperanza y algo más profundo que ninguno de los dos había nombrado todavía, pero que ambos sentían crecer con cada día que pasaba. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Magnus, haciendo una mueca mientras sus propias heridas eran tratadas. La expresión de Naira era pensativa. Reconstruir, sanar, aprender a vivir juntos como iguales en lugar de captores y cautivos, apretó su mano. No será fácil. Pocas cosas que valen la pena lo son, respondió él. Días después, mientras el polvo de la revolución se asentaba y el nuevo gobierno de coalición de humanos y orianos comenzaba a tomar forma, Magnus estaba de pie en un balcón con vistas a la ciudad de Horus. El sol azul se estaba poniendo, proyectando largas sombras sobre edificios que una vez habían representado la opresión, pero que ahora contenían la promesa de un futuro diferente. Naira se unió a él, sus heridas sanando bien, su presencia en su mente una constante reconfortante. Los últimos luchadores de la resistencia han llegado del bosque, informó, y la noticia ha llegado a las colonias humanas. Están enviando representantes para discutir relaciones formales. ¿Y tu madre? Confinada pero ilesa. Algunos piden su ejecución, pero no puedo aprobarlo. Justicia, sí. Venganza, no.
se apoyó en la barandilla del balcón a su lado. El Consejo quiere que sirva como intermediaria entre nuestros pueblos. Dicen que mi perspectiva única me hace adecuada para el papel. Magnus sonrió. De experimento fallido a líder diplomática. Vaya viaje. Uno que no habría completado sin ti, dijo en voz baja. Cuando me elegiste en la ceremonia, cuando todos se rieron de tu selección de la hija más fea. No la más fea, corrigió Magnus con firmeza. La más real, la más auténtica. Ella sonrió, la expresión transformando su rostro con cicatrices en algo verdaderamente hermoso. El vínculo entre nosotros ha cambiado nuestras vidas de maneras que ninguno de los dos podría haber imaginado. Para mejor, creo, dijo Magnus, acercándola más. Mientras estaban juntos, viendo caer la oscuridad sobre una ciudad que renacía, Magnus reflexionó sobre el extraño camino que lo había traído aquí, de cautivo a gladiador, a revolucionario, a lo que fuera que se estuviera convirtiendo ahora. El viaje había estado marcado por el dolor y la pérdida, pero también por el descubrimiento y la esperanza. Y a través de todo ello, el descubrimiento más inesperado había sido la propia Naira, la hija imperfecta que había demostrado ser más valiosa que todas sus hermanas juntas. Al elegirla, no solo había encontrado una aliada, sino una compañera cuya fuerza complementaba la suya, cuya mente tocaba la suya de maneras que trascendían la conexión física. En el creciente crepúsculo, se volvieron el uno hacia el otro. No se necesitaban palabras entre mentes tan estrechamente unidas. Cualesquiera que fueran los desafíos que el futuro deparara, los enfrentarían juntos. Humano y Oriana, unidos por elección en lugar de ceremonia, unidos en la creencia de que la libertad y la dignidad eran derechos de nacimiento de todos los seres pensantes, sin importar el color de su piel o el mundo de su origen. Si esta historia desde más allá de las estrellas te ha gustado, no olvides darle a me gusta para que nuestro vínculo se fortalezca, y suscríbete para no perderte ninguna de nuestras futuras transmisiones intergalácticas. Tu apoyo es la energía que impulsa nuestra nave.